Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Hola, soy Virgilio López Lemus. Tengo el gusto de presentarles los poemas del amor y del vino de Enrique Loynaz, editado por las ediciones Loynaz de Pinar del Río. Esta es una editorial que parte del Centro Cultural Hermanos Loynaz de esta ciudad pinareña, donde se encuentra buena parte de la documentación de los hermanos Loynaz. Enrique Loynaz, nacido en 1904, había tenido ya una primera edición de este libro, Poemas del Amor y del Vino, precisamente en el 2004, para celebrar su centenario. Falleció en el año 1966. Como es sabido, es el hermano que sigue a Dulce María Loynaz, 4 hermanos, Dulce María, Enrique, Flor y Carlos Manuel. Los 4 fueron poetas notables. Carlos Manuel con una obra menor porque la quemó antes de morir, casi toda ella. Flor con una obra pequeña pero hermosa. Enrique, que no publicó nada en vida, cuando murió en 1966 dejó su obra completamente inédita, salvo algunos que otros poemas que pudo salir en alguna revista española propiciada por Chacón y Calvo. Y la más importante de este grupo de poetas, por supuesto, es Dulce María Loynaz, gracias a la cual se salvaron muchos de los poemas de Enrique Loynaz, que habían sido publicados en una edición completa de su poesía por Ángel Augier a principios de la década de 1990. Los poemas del amor y del vino es uno de los pocos libros de poemas que Enrique Loynaz armó de una manera total. Algunos han dicho que Enrique Loynaz es un poeta místico. No lo creo. Yo creo que Enrique Loynaz es un poeta intimista, en que hay algunos elementos de la mística en algunos poemas suyos, pero esencialmente es un poeta íntimo de la intimidad, un poeta intimista, con algunos resortes neorrománticos que se pueden ver en Poemas del Amor y del Vino, que va a ser presentado en el sábado del libro del próximo 6 de abril, en el lugar habitual de presentación de libros de los sábados del libro. Me refería a que Enrique dejó una rica obra lírica, pero también dejó sus cartas. Yo mismo fui el editor de las cartas de Enrique Loynaz a Chacón y Calvo, que aparecieron en el Instituto de Literatura y Lingüística, en los archivos de José María Chacón y Calvo, y estas cartas las compilé, las armé, pedí el permiso, por supuesto, a la familia Loynaz para editarlas, y pudieron salir por fin en el año 2018. En las cartas a Chacón y Calvo se muestra un joven de 19 años que ya escribía una buena cantidad de poemas y que les había mandado esos poemas a Chacón y Calvo. Por lo tanto, dentro de estas cartas aparecen poemas en una primera versión. Por eso son, yo creo, muy interesantes las cartas a Chacón editadas en el 2018. Hay algunos de los poemas del amor y del vino también dentro de este conjunto de cartas. Chacón y Calvo le llevaba 13 años a Enrique, que en ese momento tenía 19, hace 100 años, porque estas cartas son de 1923 y 1924 fundamentalmente. O sea, son cartas que tienen ya 100 años. Enrique tenía en ese momento 19 años y Chacón y Calvo 32, pero ya Chacón y Calvo era un conocido autor de la literatura cubana, y por lo tanto Enrique se estaba refiriendo, estaba mandando sus poemas y sus cartas a un hombre que él respetaba y que respetaba prácticamente como un padre intelectual. Las cartas secundan un poco a los poemas del amor y del vino. Están en ese tono, llamémoslo neorromántico, cercano a la poesía de un Emilio Vallaga o de la misma Dulce María Loynaz. Digamos que los poemas del amor y del vino
representan a un poeta que ama, que descubre a la mujer amada y comienza a más que narrar, a referirse a ella de una forma hermosa, de franca intimidad, de un dulce sentido de la belleza amorosa, con un sentido también prístino, por lo cual algunos han pensado que Enrique pudo haber sido un poeta tomado por místico. Pero los poemas de amor de Enrique Loynaz son también carnales, son poemas referidos a la mujer que ama y por lo tanto vamos a encontrar allí a un hombre desdoblado, desdoblando su cualidad amorosa. Creo que con los poemas del amor y del vino vamos a tener en manos, todos los lectores que lo encuentren, que compren este libro, vamos a tener en manos uno de los poemarios mejores del estro creativo de Enrique Loynaz. Y por supuesto, uno de los mejores poemarios de amor de la poesía amorosa cubana del siglo XX. Creo que recomiendo con mucho placer y con mucha pasión la poesía de Enrique Loynaz, el libro que también se va a vender, las cartas de Enrique Loynaz a Chacón y Calvo, que también se va a vender en el propio momento de la presentación de poemas del amor y del vino, y recomiendo con mucho afán estos textos, estos libros, que van a dar sin duda alguna un gran placer al lector cubano. Significa precisamente más cultura y más arte.